Siendo las 18:10, vamos a empezar con la charla sobre el rol del QF en diferentes áreas laborales. Hoy tenemos el gusto de estar con Matías Arias, encargado de farmacia en el CEFAM Alejandro del Río. Alejandro del Río. Sí, súper. Así que Matías, te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Vale, muchas gracias, Natacha. Partir por decir que, por contar que les pretendo venir a hablar de un poquito de lo que es el rol en el que me desempeño, ¿ya? Y para esto, armo una pequeñita presentación, no muy grande, no muy larga, porque la verdad me gustaría que esto fuera un poquito más de conversación, porque pregunté cuál era el fin de este conversatorio, y en el fondo es para que ustedes conozcan un poquito más la profesión. Entonces me gustaría que a lo mejor fueran compartiendo un poquito, hablando y dando impresiones de lo que tienen, de lo que saben o lo que no saben. Si no saben, no importa. Estamos aquí para ir contándoles también un poquito de esto. Así que voy a iniciar la presentación. ¿Me confirman que se vea, por favor? Ya, genial. Entonces, contarles que soy Matías Arias, soy farmacéutico titulado el año 2018 de la Católica. Desde entonces, desde que me titulé, y bueno, un poquito antes en el proceso de tesis, yo ya me inserté con todo lo que era atención primaria. Yo mi proceso de tesis lo hice en una bodega de salud de una comuna de acá de Santiago, en la comuna de Pudahuel. Posteriormente trabajé en un CESFAM en la Florida, trabajé también en la comuna de Renca como referente comunal. También trabajé en el servicio de salud, en el servicio de salud de Metropolitano Occidente, en la subdirección de atención primaria. Y finalmente, mi trabajo actual es en el CESFAM Alejandro del Río, como les contó Natacha. ¿Vale? Entonces, desde que me titulé, contarles que siempre he trabajado en APS. Y la verdad me gustó harto, me motivó mucho y lo encuentro un área súper dinámica. Si me preguntaran a mí qué es lo que más me gusta de mi trabajo, diría que es el dinamismo. Es muy complicado que yo tenga semanas idénticas. Los problemas que van apareciendo, las cosas que hay que solucionar suelen ser distintas, suelen ser sumamente cambiante las necesidades que hay, si bien se atiende un perfil más o menos definido de usuarios en atención primaria. Los trabajos, la gestión que hay que hacer, las tareas que hay que cumplir suelen ser bastante diversas. Entonces, por eso les digo que si a ustedes les gusta un área que los mantenga interesados, un área que ustedes necesitan aportar un poquito más de dinamismo para mantenerse centrados en su trabajo, atención primaria puede ser el lugar, ¿vale? Entonces, voy a dar inicio. Atención primaria o APS, que se ha hablado tanto, se habla en muchos lados, se ha hablado en términos políticos, candidatos presidenciales, entre otros. Me gustaría que, por favor, alguien de la audiencia tomara el micrófono, lo dijera por chat, como se sienta más cómodo, para que me den su impresión de qué es atención primaria, qué es lo que entienden ustedes por atención primaria. Bueno, parece que no hay mucha participación. Desconozco si no estoy viendo el teclado, Natacha, si me ayuda, o sea, el chat, no sé si me ayudas con el chat, si es que van comentando. Ahí recién pusieron una respuesta, dijeron, según yo, como la primera línea de salud, ¿o no? Claro, puede ser tomado por eso. General, bueno, el nombre también nos da mucho de qué pensar, ¿vale? Se habla mucho, una definición muy rápida de lo que es atención primaria, es claro, es como el primer contacto, es como la puerta de entrada al sistema de salud. Yo me he dado cuenta que, en general, un amplio porcentaje de la población, incluyéndonos incluso a nosotros que somos personal sanitario, no entendemos nuestro sistema de salud. Y atención primaria es tal cual lo dijo aquí la persona que respondió, es la puerta de entrada. ¿Por qué es la puerta de entrada? Porque en atención primaria a diferencia de otros niveles de atención, como es secundario, terciario, en distintos hospitales u otro tipo de establecimientos, se trata directamente una enfermedad, una patología, ¿ya? En atención primaria no necesariamente hay que estar enfermo, hay que tener algún problema de salud para asistir, ¿ya?
¿Por qué? Porque atención primaria tiene distintos pilares, tiene pilares distintos a lo que se conoce como otros niveles de atención. Uno de los pilares, o sea, dos pilares muy importantes en atención primaria sería la prevención y la promoción. ¿Prevención y promoción en qué? Se podrán preguntar ustedes. Es promoción de salud, es decir, promover hábitos de vida saludable en toda índole de cosas, desde actividad física, evitar tabaquismo, evitar distintos abusos de sustancias, alcohol, entre otras sustancias ilegales, mantener actividad física, mantener una dieta adecuada, mantener un consumo de agua, todo eso se consideraría como hábitos que van en promoción de la salud, ¿ya? Y también se basa, como yo les decía, en prevención. ¿Prevención de qué? Prevención de hábitos que terminan siendo nocivos para las personas y terminan finalmente manifestándose en distintas patologías, ¿verdad? Todos sabemos que si no tenemos hábitos de salud, si no nos cuidamos de ciertos factores, probablemente eso se repercuta antes o después, dependiendo de cuál sea la conducta nociva, y repercuta en nuestra salud, ¿vale? Entonces, como les decía, atención primaria es algo que se basa, es un sistema de salud en que se basa en la promoción y la prevención, ¿vale? ¿Desde cuándo viene esto? Viene de aproximadamente fines de los años 70, donde la Organización Mundial de la Salud hicieron una convención bastante grande y donde participaron muchos países y se dieron cuenta de esto, de que es mucho más viable para el sistema prevenir y mantener sana la población que tratar a aquellos que ya se enfermaron por ABC motivos, ¿vale? Entonces, sabemos que atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud y que en el fondo lo ideal es promover hábitos de vida saludable en las personas. Lo cual no quiere decir que no se vayan a tratar algunas prestaciones. ¿Cuáles son estas prestaciones que se tratan en atención primaria? Son prestaciones sumamente definidas, que no requieren el control tan exhaustivo de otros niveles de atención como es el secundario y el terciario, ¿vale? Muchas patologías tipo diabetes, hipertensión, patologías que son masivas y que en el fondo no requieren un control tan exhaustivo de, como les decía, especialistas del nivel secundario o terciario, se pueden tratar en atención primaria, ¿vale? Entonces, dentro de eso, dentro de todo lo que existe en APS y que finalmente tuvo el auge aproximadamente por los años 90 acá en Chile, llegó un poquito más tarde, como siempre, y pasando a través de los años 2000, ha sido algo donde nosotros los farmacéuticos nos hemos ido incluyendo poco a poco, ¿vale? Entonces, la vida de los farmacéuticos en atención primaria parte por ahí por el año 2014, ya con un programa que se llama FOFAR, que por ahí por la U, en la U de Formación Académica lo nombran, ¿vale? Que básicamente es un programa que considera el aporte del farmacéutico en atención primaria, ¿vale? Entonces, habiendo como definido bien someramente qué es lo que es atención primaria y cómo se relaciona con un químico farmacéutico, me gustaría que, por favor, también nuevamente me dijeran qué creen ustedes que hace un farmacéutico en un centro de salud de atención primaria o en un CESFAM, que es un centro de salud familiar. Ahí te pido, Natacha, por favor, también ayudita con el chat, que no veo la pantalla. Pueden escribir por el chat, levantar la mano para prender el micrófono. Dice administración de medicamentos, seguimiento farmacoterapéutico, dicen por el chat. Ya, interesante. Las dos cosas, sí. También dan otra más que dice, yo no sé bien si se encarga de la economía de los fármacos que se compran o administran, o bien ve qué se le da a cada paciente, tema administrativo, uso racional. Aquí hay varias cosas en varias el chat. definiciones. Ya, hay varias ideas, varios conceptos que son bastante cercanos, ¿ya? Un farmacéutico, de partida contarles que en atención primaria realiza diversas funciones. Ya nosotros, como les contaba, somos un profesional que en atención primaria no tenemos más de, no sé, 10 años de historia como
como fuerte, historia fuerte, o sea, y me refiero como historia ya más derecha, donde haya una presencia de prácticamente un farmacéutico por cada CESFAM. Ya eso se está dando relativamente de hace muy poco tiempo, ya hace unos años, es donde el farmacéutico ha tenido su auge, ¿vale? Entonces, todas esas nociones que ustedes dieron, que hablaron un poquito de economía, lo cual lo podemos relacionar un poquito más al abastecimiento, de dispensación, de uso racional de medicamentos, todos esos son conceptos que activamente se usan en atención primaria. Un farmacéutico está directamente relacionado. Yo diría que hay algo que el farmacéutico siempre tiene que tener muy en cuenta, y es que es el uso racional de medicamentos. El uso racional de medicamentos es una frase que a lo mejor es un poquito manoseada o la sacan a colación mucho rato, pero en realidad es súper completa, porque cuando hablamos de uso racional de medicamentos podemos hablar de todo. Podemos hablar de uso racional desde el punto de vista económico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de, no sé, incluso elegir un antibiótico bien respecto a la SIN. Todo eso puede ser relacionable a uso racional del medicamento. Y eso es como un mantra que tenemos los farmacéuticos. Y en ABS tampoco es la excepción, ¿vale? Entonces, todas las pequeñas nociones que ustedes fueron dando son correctas, ¿vale? Algo súper importante y que trató la temática de la semana pasada son los servicios farmacéuticos, ¿vale? En esa reunión que estuvo Natalia Lizana también del CESFAM donde yo trabajo, de Alejandro del Río, en Puente Alto, la Nati se centró en definir servicios farmacéuticos, ¿ya? Y me parece que en esa sesión la Nati definió los servicios farmacéuticos profesionales, ¿vale? Contarles que básicamente se dividen en servicios farmacéuticos profesionales y no profesionales, debido a que la principal razón de diferenciación que podríamos establecer es que el farmacéutico siempre, las labores y servicios que ve el farmacéutico exclusivamente y que no pueda delegar, se denominan servicios farmacéuticos profesionales, mientras que los otros servicios farmacéuticos, como la dispensación, es un servicio farmacéutico que puede ser no profesional, porque no necesariamente va a estar el farmacéutico siempre realizando dispensación, ¿ya? El farmacéutico en este caso está a cargo, se hace responsable de un proceso de dispensación, por ejemplo, pero eso puede ser en atención primaria, la dispensación como tal, la entrega, la realizan TENS, técnicos de nivel superior en enfermería, realizan la dispensación. Pero es como les decía, eso no quiere decir que el farmacéutico esté exento de responsabilidad, porque él también está a cargo de ese servicio farmacéutico. Si bien es no profesional y lo está realizando un tercero a cargo de él, es un servicio farmacéutico igualmente, ¿vale? Entonces, como les decía, la diferenciación es que los servicios farmacéuticos profesionales son los que son de exclusiva responsabilidad y aplicación del servicio del farmacéutico, mientras que los otros están a cargo de él, pero no necesariamente son ejecutados por el mismo químico farmacéutico, ¿vale? Entonces, en la semana pasada, la Nati mostró algunos servicios farmacéuticos profesionales, como los que yo listé ahí, ¿ya? Que son revisión de la medicación. Eso puede ser en distintos niveles de profundidad, puede ser revisión de la medicación con o sin entrevista. Yo, por el mero hecho de acceder a la ficha de un paciente, de dejar algún comentario, de notar que hay alguna dosis que ajustar, algún horario que modificar, alguna combinación de medicamentos que podría no ser apropiada, o que hay una combinación mejor, ustedes ya están haciendo, cuando hacen un acto tan simple de revisión de ficha de clínica del paciente, ya están haciendo revisión de la medicación sin entrevista, y eso es uno de los servicios farmacéuticos profesionales de menor complejidad, ¿ya? Y aumentando en complejidad, tenemos otros servicios farmacéuticos, como la educación farmacéutica, la farmacovigilancia y el seguimiento farmacoterapéutico, ubicándose dentro de los servicios farmacéuticos más complejos. ¿Por qué? Porque, como lo contó la Natalia la semana pasada, este es un servicio que trata de proponer modificaciones al tratamiento, conversar con otros profesionales, salir a buscar, no sé, dietas, optimización en cuanto a dosis. Es un seguimiento, y se llama seguimiento farmacoterapéutico porque es un servicio que se realiza continuamente, ¿vale? Esto es un diagrama que a lo mejor parece un poco denso, pero se relaciona directamente con lo que acabamos de conversar, ¿vale? Esto es un tipo de enfoque que se le puede dar a las tareas, ¿vale? Un proceso, tal cual se le ha definido ahí, es algo que tiene una entrada, vale decir también como a veces lo definen como un input. Aquí adentro del proceso pasan cosas, hay una caja donde pasan cosas, y se tiene una salida o un output.
es cierto?, que tenemos un producto de salida, ¿vale? Podemos analizarlo en tres líneas distintas, como procesos estratégicos, ¿vale? Es decir, los que están arriba, los procesos clave, que son los que están al medio de la cajita, y los procesos de apoyo, ¿vale? ¿Y por qué les hablo de algo como que a lo mejor parece un poco extraño? ¿Y en qué se relaciona esto con el rol del farmacéutico? Los servicios farmacéuticos profesionales, y sobre todo lo que conversamos delante, se marcarían directamente dentro de los procesos clave. ¿Por qué son los procesos clave? Porque son los procesos que son más importantes y que en el fondo dan una dirección clara sobre cuáles son los procesos más importantes. Y aquí hay directamente algo que se relaciona con proceso de valor o de valor agregado. Al final les voy a dar un ejemplo de más o menos qué sería este proceso de valor, ¿ya? Pero contarles que el proceso clave es el proceso más importante. En el lado de arriba tenemos los procesos estratégicos. Los procesos estratégicos nos tienen que dar lineamientos, tienen que dar definiciones, tienen que dar una guía de cómo se desarrollan los procesos clave, ¿ya? Como para aterrizar un poquito, los procesos clave a lo mejor sin procesos estratégicos se podrían desarrollar. Sin embargo, los procesos estratégicos van a orientar a los procesos clave para conseguir un fin, una meta, algo más importante, ¿ya? Y en la parte inferior tenemos los procesos de apoyo, ¿ya? Que si bien están definidos en tercer lugar, no son los menos importantes. ¿Por qué? Porque los procesos de apoyo son los que le dan el sostén para poder llevar a cabo los procesos clave. En este caso, tenemos procesos estratégicos y procesos de apoyo que van a darle sostén a la aplicación de servicios farmacéuticos, ¿ya? Les había dicho que íbamos a dar un ejemplo con esto del valor agregado y por qué los servicios farmacéuticos profesionales son los procesos más importantes. Voy a dar un ejemplo súper farmacéutico. Nosotros en atención primaria continuamente adquirimos cintas, equipos de hemoglucotest y lancetas para realizar el mismo pinchazo, ¿no es cierto? Son tres productos que van relacionados a una prestación, que en el fondo es como medir la glucosa, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que nosotros a un proveedor le vamos a comprar estos tres productos, ¿ya? Pero finalmente el proveedor solamente gana por un producto, y ese es el producto que tiene valor clave, el valor agregado, ¿no es cierto? Ese es dentro de estos tres insumos que acabamos de revisar. La máquina para medir la glucosa, la cinta para medir la glucosa y la lanceta para el pinchazo son tres caras como de una misma moneda, ¿no es cierto? ¿Cuál es en el que el proveedor gana? El proveedor, cuando nos vende a nosotros las cintas de hemoglucotest, son las que realmente nos cobra. Por tanto, ese sería como el proceso clave. Eso es lo que el proveedor gana, ¿ya? El proveedor gana dinero de tal manera que puede entregarnos en comodato tanto las máquinas, que es muy importante, como las cintas, que en el fondo vendría siendo nuestro proceso de apoyo. Porque ¿cómo nos vamos a medir la sangre? ¿Cómo nos vamos a sacar sangre sin tener lanceta? ¿Y en dónde vamos a insertar la lanceta? Si no tenemos el aparato, sería esa la clave. Pero sin embargo, el proveedor con lo que realmente gana es vendiendo la cinta, ¿ya? Espero que se haya entendido un poquito. Si no se entiende, me indican, ¿ya? Y para poder esclarecer un poquito esto y aterrizarlo a lo que, como les decía, cuál es el rol del farmacéutico, les cuento que en atención primaria, el farmacéutico encargado de farmacia tiene que realizar un poco de cada una, centrándose sobre todo en estos dos procesos inferiores, ¿ya? Esto yo no lo inventé por si acaso, estas son imágenes que yo saqué de un manual grande que tiene la Organización Panamericana de la Salud, que se llama Servicios Farmacéuticos Basados en Atención Primaria, ¿vale? Estas dos imágenes, la anterior y esta, las saqué del mismo manual, ¿vale? Entonces, dentro de los procesos clave, tenemos lo que hemos conversado hace poquito, como servicios farmacéuticos profesionales y entrega de servicios, ¿ya? Que son los que tienen valor, los que en el fondo realzan el verdadero fondo de un proceso, ¿vale? Dentro de eso tenemos, por ejemplo, entrega de servicios relacionados siempre con farmacia, actividades de promoción y prevención, cosas que les nombré en un principio, dispensación de medicamentos, acompañamiento farmacoterapéutico. Esto tienen definiciones que son genéricas, ¿ya? Porque como es panamericano, aplica a muchos países, ¿ya?
acompañamiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, educación de salud, yo le había puesto educación farmacéutica, apoyo al autocuidado, entre otros, ¿vale? Mientras que, como yo les había dicho, los procesos estratégicos son procesos que en el fondo van a guiar un poquito hacia dónde queremos ir, ¿vale? Dentro de eso tenemos políticas, tenemos, por ejemplo, las guías clínicas, selección de medicamentos que van a ser vitales para nuestro proceso clave, desarrollo de recursos humanos, información para difundir sobre medicamentos, entre otros. Todo esto nos va, como yo les decía, nos va a guiar hacia una meta, ¿ya? Nosotros podemos realizar entrega de servicios farmacéuticos como proceso clave, pero si no tenemos algo que nos guíe, algo que nos diga, ustedes tienen que cumplir con esta cantidad para tener resultados importantes, vienen a ayudarnos en lo que son los procesos estratégicos, ¿vale? Mientras que en la parte inferior, pero no menos importante, tenemos procesos de apoyo, procesos que, como yo les había contado, le dan sostén a todo lo que es el proceso central, el proceso de la entrega de un servicio farmacéutico, ¿vale? Abastecimiento es un proceso de apoyo. ¿De qué me sirve yo optimizar la terapia de un paciente, revisarle la medicación, enseñarle a ocupar, enseñarle a pincharse de la manera mejor con insulina, si yo no tengo abastecimiento? Ahí haría a lo mejor como que agarrar un poquito de sentido los procesos de apoyo. Gestión de recursos humanos. Si yo no tengo funcionarios con los cuales poder realizar entregas, si yo no tengo en el fondo tampoco el farmacéutico que me oriente a esto, difícilmente vamos a poder salvar el proceso importante, ¿vale? Dentro de eso tenemos otros procesos que son como gestión financiera. Todos sabemos que es sumamente importante que el proceso central esté respaldado por una espalda financiera. Todos sabemos que la fuerza de trabajo es un trabajo remunerado, ¿vale? Entonces, todo eso es como estos tres procesos que se interrelacionan entre sí y que tienen definiciones farmacéuticas, es cómo tiene que ejercer un farmacéutico que es jefe de atención primaria. En mi día a día, yo tengo que, como le había contado, Natalia Lizana es la que se encarga de aplicar los servicios farmacéuticos. Ella tiene el trabajo que es más clínico dentro de la unidad, ya que ella tiene directa relación con el paciente. ¿Qué tengo que hacer yo como encargado de la unidad de farmacia? Es brindarle a la Natalia todas las competencias mínimas, todo el recurso que ella necesite para poder ella brindar el servicio farmacéutico, ¿vale? De la misma manera, como les había dicho, los procesos de apoyo son los que van a, en el fondo, mantener a flote los procesos importantes, los procesos más importantes, ¿vale? Dentro de esto, los procesos clave, los procesos de apoyo, donde el farmacéutico jefe de atención primaria se desarrolla más cercano, porque los procesos estratégicos, los que están en la parte de arriba, son relacionados con políticas, son, como les había dicho, guías clínicas, metas por cumplir. Todo eso en el fondo está dentro de un nivel distinto a lo que es como el mundo del consultorio, ya, sino que está como por otro nivel que no me gusta hablar de superior e inferior, sino que es un nivel que está fuera, es algo que está totalmente fuera de lo que es el consultorio. Por lo tanto, el farmacéutico, jefe de farmacia, se tiene que encargar en su gran medida de realizar estos dos procesos, de mantener en los procesos clave desarrollándose, los cuales no pueden detenerse, y de brindarle todo el apoyo, todo en el fondo el recurso y las facilidades a la persona que va a desarrollar el proceso clave para que esto se desarrolle así, ¿vale? Entonces, aterrizado un poquito a algo concreto, en el día a día, lo que nos toca hacer a los farmacéuticos que somos encargados de farmacia, tenemos que velar por mantener al recurso humano bien ordenado, bien coordinado. Nosotros tenemos que mantener un horario completo de atención primaria. No sé si ustedes saben que los SFAM y consultorios funcionan en la semana hasta las 8 de la noche, y los días sábados también tienen una extensión horaria de 9 a 1, por lo tanto también hay que organizar eso. Tenemos que un farmacéutico día a día se encarga de solucionar dudas al paciente, se encarga continuamente. Hay algo que nosotros los farmacéuticos de atención primaria pasamos muchas veces por alto, y es que cuando yo les decía, solamente por el hecho de abrir una ficha clínica, nosotros ya estamos desarrollando un servicio farmacéutico profesional, que es el de la revisión de la medicación sin entrevista, ¿no es cierto? Solamente con la información contenida en la ficha clínica del paciente.
Pero nosotros ya con eso estamos haciendo cosas y muchas veces olvidamos registrarlo. Y es por eso que la pega del farmacéutico, que va en pos de mejorar la salud del paciente, de responder una duda, de optimizar un horario o una terapia, se pierde un poquito, ¿vale? Pero son tareas que se hacen continuamente. ¿Qué otras cosas hace un farmacéutico continuamente? Participa de los comités de farmacia. Los comités de farmacia no son nada más complejo que un comité, una comitiva de personas que se junta a discutir sobre qué medicamentos necesita, qué medicamentos le hacen falta, qué medicamentos a lo mejor están un poco desactualizados, qué otras opciones podríamos conseguir, qué otras formas farmacéuticas podrían ser de utilidad para tener dentro de los arsenales de un establecimiento, entre otras cosas. Otras tareas que también son afines al farmacéutico podrían ser, como les había dicho, una patita en la dispensación, lo que uno entrega, ¿no es cierto? Y que siempre es dispensación informada, que la tenemos que separar del despacho, porque el despacho es algo que podría ser tomado como algo mucho más inerte. La dispensación tiene que tener un apellido y es dispensación informada. Es por eso que lo hace personal de salud. Si no, de otra manera podríamos poner a administrativos, al despacho por alguna aplicación, a realizar la dispensación. Sin embargo, tenemos que estar ahí para responder dudas, tenemos que estar ahí para optimizar horarios, tenemos que estar ahí para hacer control de seguimiento del retiro. Hay muchas veces uno puede evaluar la adherencia del paciente simplemente viendo las fechas de retiro, por algo tan simple. Si yo le estoy entregando tratamiento para 2 meses al paciente, pero el paciente está viniendo cada 3, malamente podría tener una adherencia adecuada, ¿vale? Dentro de eso, dentro de otras actividades que nosotros tenemos que estar controlando, es el reembolsado, ¿no es cierto? O fraccionamiento de medicamentos, donde nosotros nos mandan un envase clínico de 1000 comprimidos, sin embargo, no sé, metformina voy a decir, y sin embargo sabemos que el paciente tiene que tomar dos al día. Por lo tanto, tenemos que ver la manera de llegar al paciente. Como son 2 al día, serían 60 comprimidos para un mes, pero no le podemos entregar los blisters sueltos, ¿verdad? Tenemos que cumplir normativa asociada, por lo tanto tenemos que armarle un paquetito en un sobrecito de papel que diga cuál es el medicamento, cuál es el lote, cuál es la fecha de vencimiento, porque tenemos que recordar que todo esto tiene que tener trazabilidad, ¿vale? La Nati les habló de las funciones, de las funciones un poquito más clínicas, como revisión de la medicación. Ahí existe la conciliación farmacéutica, donde nosotros evaluamos el medicamento, la receta o las indicaciones de un nivel de atención y las comparamos con el otro nivel de atención. Aterrizado en la práctica, esto podría ser un paciente que viene saliendo de una hospitalización con una receta determinada al alta y tenemos la receta de atención primaria y tenemos que velar porque las dos recetas no vayan a tener duplicidades, no vayan a tener interacciones importantes, no vayan a haber medicamentos que no se puedan administrar en un mismo horario, entre otras cosas. Nosotros continuamente tenemos que realizar funciones de abastecimiento. Si bien yo tengo apoyo de una unidad de abastecimiento que está por sobre los SFAM, que abastece a todos los SFAM, continuamente igual nos están preguntando datos, si estamos en riesgo de quebrar stock de un medicamento por ABC motivos, tenemos que estar más o menos al tanto, tenemos que saber gestionar el abastecimiento de distintas maneras, y no solamente de medicamentos, sino que también nosotros los farmacéuticos, por lo menos en atención primaria, algo que nos tienen también bien amarrado y también ligado con abastecimiento son los insumos médicos o dispositivos médicos. Hablo dentro de esto como guantes, jeringa, entre otros productos, ¿vale? Y otro producto que también suele estar a cargo de un farmacéutico en atención primaria son los insumos dentales, que para nosotros es un mundo totalmente desconocido. Yo cuando, en el año 2018, cuando uno de mis primeros trabajos, tuve que hacerme cargo de la gestión de abastecimiento de insumos dentales, quedé súper perdido, estaba súper perdido. Nosotros nos enseñan lo que son las fresas, lo que son los distintos solventes que se ocupan en las atenciones dentales, que también están enmarcadas dentro de la atención primaria. Entonces, son distintas cosas, son distintas actividades donde el farmacéutico sale como de su zona de confort, ¿vale? Yo recuerdo bastante bien que en la universidad muchas cosas como que en el pregrado, muchas cosas como que las nombraron por encimita, pero es súper distinto ya enfrentarse al proceso en sí.
Como les había dicho, había preparado una presentación cortita. Me gustaría que a lo mejor pudieran hacer preguntas, pudieran consultar cosas, esclarecer dudas. Ahora es el momento, así que les dejo la palabra con micrófono, con chat, como lo estimen conveniente. Ya, mientras alguien escribe, a mí se me ocurrió una duda, no sé si me la podrías responder. Sí. Respecto a lo que nombraste acerca de las entregas como de medicamentos, cuando hace los sobrecitos y todas esas cosas, no sé si habrá como alguna forma de hacer estos sobres un poco más amigables para gente, por ejemplo, analfabeta, porque sé que pasa que de repente ya le escriben como el medicamento en los sobres, pero al final la gente no sabe realmente lo que tiene ahí si no lo lee, como que se podría ver como una manera más amigable para gente que no sabe leer, cosas así, o no es tema de QF verlo, como... Sí, la verdad es que si no lo ve un farmacéutico es como complicado que lo vea alguien más, ya que justamente es el farmacéutico el que está a cargo de este servicio. Si bien mi labor personal no está en el día a día en armar estos sobrecitos, sí yo tengo que estar al día con la normativa, porque eso también entra dentro de la normativa de reembolsado de medicamentos, ¿ya? En cuanto a la consulta de Natacha, con pacientes analfabetas, nosotros en atención primaria, casi todos los que reembasan, en cuanto al horario, que es como algo súper complicado en el fondo de hacer llegar a un paciente que es analfabeta, más allá de la identificación del mismo medicamento, en general siempre hay en estos sobrecitos que uno arma, que uno eventualmente igual puede ir modificando la etiqueta que le pega o simplemente hacerlo de manera manual. Generalmente hay como un espacio para un platito con tenedor y cuchillo que simboliza el desayuno, un sol que simboliza como el día o la tarde y una lunita que simboliza la noche, ¿vale? Entonces con esto podemos orientar un poquito a los pacientes. Y en cuanto a lo que es la identificación del medicamento como tal, ahí se vuelve un poquito más complicado porque en el fondo el paciente va a tener una receta donde van a haber caracteres, letras, que juntas se denominan metformina, y el paciente sabe que tiene que tomarse uno en el sol y uno en la luna, ¿no es cierto? Eso es como va a ser como lo práctico. Lo importante dentro de eso es siempre llegar al paciente de una manera un poquito más directa. Y ahí no hay que olvidar que el paciente va a estar consultando, va a tener una duda y se va a problemar. O sea, no es fácil admitir que no sabe leer. Recordemos que también hay como un estigma social ligado a eso. Ya si bien el analfabetismo actualmente tiene no hay que dejar de considerar que existe, ¿vale? Entonces, claro, lo que hay que hacer en ese caso sería entrar con una educación farmacéutica, ver bien qué es lo que, ver bien que el paciente entienda cuál es el medicamento que tiene que tomarse en X horario, ¿ya? Y hay que evitar siempre asociar algo que los pacientes hacen mucho, que es en los sartanes la pastillita rosada, chica, ¿ya? Nosotros trabajamos en atención primaria a través de Cenabas, ¿ya? Cenabas nos manda productos según las licitaciones que participen los proveedores, y esto puede cambiar de un minuto a otro. No cambia todos los meses, es decir, que cambia todos los meses sería exagerado, pero perfectamente la licitación que un año la gana el Laboratorio de Chile por Glibenclamida, el otro año se lo puede ganar, no sé, Mindra, no sé, cualquier otro laboratorio. Con eso está asociado un cambio de caja, de color de caja, un cambio de color de pastilla, el blister en vez de venir de 10 viene de 20 o de 15, entre otras cosas. Entonces, lo importante ahí, Natacha, es como velar porque el paciente asocie bien el medicamento con un horario, ¿ya? Vi que salieron un par de preguntas por ahí por el chat. Sí, ahí en el chat dijeron, ¿cómo lograste adaptarte con el tema de los insumos dentales? Primero. Ya, apunte por razón, la verdad es eso, fue eso, no hay ningún otro secreto. Yo llegué y vi, hay unas cositas dentales que son chiquititas, que son súper pequeñas y que obviamente, como ustedes se pueden imaginar, son muy caras, que se llaman fresas, que sirven para las distintas máquinas. Hay distintos solventes, yo me acuerdo, hay unos solventes que son dignos de un químico, o sea, un farmacéutico no festinado, para monoclorofosfato,
no me acuerdo qué cosa, se ocupa, por lo menos en el año 2018, no sé si seguirá actualmente, se ocupaba todavía mercurio líquido, llegaban botellitas chiquititas de mercurio líquido, suturas dentales que se ocupan obviamente cuando uno hace extracciones dentales, suturas absorbibles, suturas no absorbibles, pueden ser distintos tipos, existen el catgut, existen los monofilamentos, el nylon. Entonces, la verdad de las cosas, no hay una fórmula, ya como cualquier cosa, todo es aprendible, Roma nos hizo en un día y ayuda mucho, sí, tener a alguien que te explique qué son cada cosa, ¿ya? Entonces, eso pasa, por lo menos a mí me pasó con los insumos dentales y me pasó también con lo que son los insumos de curación avanzada de heridas. Ya eso también es todo un mundo. En la atención primaria se hace un poquito de lo que es la curación avanzada de heridas, sobre todo en heridas que son como crónicas, en heridas que son de pie diabético, y tienen distintos parches, distintos solventes con los que van aplicando la herida dependiendo de la fase en la que se encuentre la herida. Y también, de la misma manera, no hay nada mejor que sentarse un rato con calma a leer qué hace cada parche, que te asesore en ese caso una enfermera, que te diga esto se ocupa en esta fase, las heridas, las heridas son todo un mundo. Hay una enfermera que le gusta en la herida, pucha, te puede tener toda la tarde conversando de eso. Y había otra pregunta por acá. Sí, Quisiera saber más sobre el horario laboral. Sí. Ya, el horario laboral también, siendo, por lo menos yo lo encuentro súper rico, lo encuentro muy agradable. El horario laboral de un farmacéutico estándar, ¿y por qué digo estándar? Porque hay farmacéuticos que podrían tener otro horario, es de 8 a 5, de lunes a jueves, y los viernes hasta las 4 de la tarde. Entonces, es un horario que acomoda harto. Pero también, como les había contado, los SFAM funcionan en otro horario que se denomina extensión horaria, ¿ya? Vale decir, cierran de lunes a viernes a las 8 de la noche y los sábados también funcionan de 9 a 1. La idea detrás de que exista esta extensión horaria es que también las atenciones, las prestaciones, los distintos profesionales que atienden, médicos, enfermeras, matronas, nutricionistas, atenciones con farmacéuticos, atenciones con educadores de párvulo, se ven en horarios que son como no hábiles, que está pensado en justamente la gente que trabaja en la fuerza laboral, ¿ya? Entonces también hay farmacéuticos que tienen nuestros horarios desfasados y yo he visto por ahí, yo también he visto una que otra pega donde hay horarios que son un poco menos como organizados, menos directos, que esto yo les digo de lunes a jueves de 8 a 5 y los viernes hasta las 4, sino que son como tipo, no sé, 3 veces a la semana de 12 a 8, los martes y jueves en la mañana, cosas así. Pero en general, ese es como el horario de esfera. Ya los centros de atención primaria no atienden los feriados, solamente entran a atender lo que son SAPU, un farmacéutico en SAPU. Si bien nosotros nos encargamos un poquito del abastecimiento, de velar por el uso racional, de velar porque se cumplen las restricciones de todos nuestros arsenales, no estamos, yo nunca, por lo menos no, en mis no muchos años de experiencia, que son 4 de atención primaria, nunca he visto un farmacéutico que trabaje en SAP, ¿ya? Entonces eso sería como ya lo más alejado de lo que son como horarios hábiles. No sé si habrá otra pregunta por ahí, alguien más tendrá alguna duda. Si alguien quiere levantar la mano, prender el micrófono también puede hacerlo. Ahí Nacharaya levantó la mano. Nacho, dale. Ya, bacán. ¿Se escucha, no? Sí. Ya. Es que yo tenía una pregunta si, como en farmacia, por ejemplo, en CEFAM, ¿no se ve como este tema como de turnos y cosas así? De turnos, mira, como les había dicho, el consultorio trabaja hasta las 8. Yo, por ejemplo, hoy día me fui, como les había adelantado, mi horario sería de los días viernes a las 4. Hoy día me fui a las 4 de la tarde, sin embargo, yo tengo el deber de dejar organizada una extensión de TENS, de técnico de farmacia, que se encarga de realizar la dispensación hasta las 8 de la noche, en esta ventanita que no alcanza a cubrir mi horario, ¿ya? Hay distintas modalidades. Ya yo he visto en distintas comunas, como les había contado, la atención primaria está totalmente municipalizada, por lo tanto, dependiendo de la comuna, es cómo lo administra.
En ese sentido tienen un poquito más de independencia. Yo he visto en distintas comunas distintas modalidades, donde este sistema de turnos, como decía Nacho, si yo, no sé, si yo tengo que hacer una tarea, si yo tengo que cumplir un fin específico, puedo optar a solicitar que me paguen estas horas extras. Ya todo depende mucho de la relación que tenga con la jefatura, que en este caso los farmacéuticos en general siempre tenemos de jefatura al director del centro, ¿vale? Entonces, si el director está de acuerdo con lo que uno pretende hacer en turnos, que serían como estas horas extras sobre las 5 de la tarde o sobre las 4 los viernes, se puede, son coordinables, tienen que seguir fines específicos, podrían ser aplicados, no sé, pues, alguna gestión, algún proyecto, alguna idea que uno tenga que no pueda ser desarrollada en horario laboral y que de repente en la tardecita hay como un poquito más de calma para dedicarle a estos proyectos que muchas veces uno en el día a día no puede darle el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre está trabajando, siempre uno está ocupado, siempre hay un incendio, siempre hay algo urgente. Entonces, como les decía, de repente estos proyectos son desarrollados como en este horario extra o turno. No sé si con eso respondo la pregunta de Nacho, a lo mejor iba por otro lado. No, sí, eso era. Muchas gracias, te vas a hacer. Vale, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna duda para el chat también? Tiene otra, ya dale, Nacho. Ya, como aprovechar la instancia, como ¿qué crees tú que sería como lo más agotador o como el lado más como, no sé si decir negativo, pero como que sería como el lado B de trabajar como ese fama donde estás tú? Ya, yo creo que eso tiene mucho que ver, bueno, primero con la persona y dos con el lugar de trabajo. ¿Por qué primero con la persona? Porque tiene mucho que ver con tu límite de tolerancia. Bueno, atención primaria se marca siempre en salud municipalizada, ¿ya? Esto también se marca dentro de sistema público. Entonces, si nosotros vemos y hacemos un paralelo entre lo que vendría a ser un centro médico privado en comparación con un consultorio, en un consultorio siempre va a existir algo más de, no sé cómo llamarlo de mejor manera, pero siempre vamos a tener un poquito más de pobreza, ¿vale? Entonces, si es que, por ejemplo, uno se frustra mucho con la falta de insumos o de cosas mínimas, hay comunas que tienen carencias más grandes, entonces de repente no tener como el insumo mínimo, el material mínimo, lápices, hojas, pago de horas extra, si por ejemplo de repente te frustra eso y estás en un lugar en que justamente hay problemas por eso, a lo mejor va a ser un poquito frustrante, ¿ya? Yo les dije en un inicio de la presentación que algo que por lo menos a mí me gusta mucho y que me ha tenido contento en estos 4 años es que el trabajo es muy dinámico. O sea, yo nunca fui como un alumno destacado, nunca fui de sentarme y estudiar por horas, como que no sé si tenga algún problema como de atención, como de concentración, pero creo que esto de que las tareas vayan cambiando semana a semana, creo que de que los pacientes vayan cambiando, de que los requerimientos de los usuarios sean distintos, de que los requerimientos de mi misma jefatura vayan siendo distintos y se vayan adaptando a las distintas metas, a las distintas orientaciones, a los distintos tareas o fines grandes que queramos cumplir, que vayan cambiando constantemente, para mí es muy rico. Lo encuentro muy, como les digo, me llena de dinamismo. Entonces, yo lo digo súper de corazón, lo digo siempre donde voy, yo me levanto muy feliz de ir a mi pega. Yo en todos los lados desde el primer que he trabajado ha sido súper positivo. Así que, por lo menos si alguien quiere tomar como mi testimonio, yo recomiendo de todos modos trabajar en APS. Genial. No sé si hay alguien más con otra duda. No sé, mientras tanto a mí se me ocurrió otra pregunta.
No sé si nos podrías contar un poco acerca de lo que hablaste del despacho a domicilio de medicamentos, porque como en el video que habíamos grabado partió con la pandemia y se venía antes igual, como esta idea. No sé si nos podrías como contar un poco más de cómo se gestiona o cómo se hace y todo eso. Claro. Bueno, el despacho a domicilio, como yo les había comentado en la cápsula introductoria, es algo que, claro, se vio sumamente acelerado por la pandemia. ¿Por qué? Porque con todas las restricciones de circulación que hubo, ¿verdad? Entonces, este era un problema que ya se venía conversando y que se ha conversado a los distintos niveles de atención. Se ha conversado en atención secundaria, en los hospitales, se conversaba de antes incluso en atención primaria como algo llamado acercamiento territorial, ¿vale? Que es simplemente llevar un medicamento al usuario mismo, ¿no es cierto? Y como también les dije, nosotros no hacemos despacho, no hacemos una entrega de un medicamento. El medicamento es un bien social que debe ser considerado como algo que está a la altura de lo mismo, ¿cierto? El medicamento, como les decía, es un bien social que va a tener una repercusión en la salud de las personas. No es un producto de consumo, no es un bien que en el fondo tenga un valor por sí solo, no por lo que cueste, ¿no es cierto? El comprimido de paracetamol que cuesta 7 pesos no cuesta los 7 pesos, sino que cuesta el impacto que va a tener en la salud de las personas, ¿vale? Entonces, teniendo eso en consideración, nosotros hacemos dispensación. Y si bien vamos a hacer una dispensación en el domicilio de un usuario que por A, B o C motivos no se puede acercar al CESFAM o no tiene las condiciones, no tiene el recurso para acercarse, o simplemente no puede porque está físicamente invalidado, nosotros lo hacemos llegar, ¿vale? Entonces, dentro de eso tenemos que velar porque la misma prestación que se dé en el consultorio, en nuestra ventanilla, con todas las dudas que puedan surgir del proceso, la llevemos al domicilio del paciente, ¿ya? Como les había dicho, esto lo adelantó la pandemia, pero va a ser muy, muy, muy difícil que eso vaya en retirada, ¿ya? Sobre todo porque al día de hoy, la mayoría de las comunas, los requisitos que tienen para ingresar a los pacientes al programa de despacho a domicilio, es básicamente la edad, ¿ya? Entonces, generalmente está centrado en adultos mayores y personas con problemas de desplazamiento, ¿ya? Las personas del programa de dependencia severa del CESFAM, que son los que se suele decir en lenguaje un poquito más coloquial, los postrados, ¿vale? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que llegar al domicilio del paciente, organizar toda la logística detrás y velar porque la prestación directa, y que en el fondo va a ser lo más corto, que va a ser la entrega, se haga de la mejor manera. Ya, súper, muchas gracias. La verdad encuentro como algo muy, muy bacán como para las personas con dificultad de movilidad, cosas así. De hecho, en zonas rurales también lo había visto y siento que también ahí es súper útil porque de repente los consultorios están como muy alejados de los pueblos o cosas así. Entonces, la verdad es genial porque así la gente mayor también no deja su tratamiento simplemente por no tenerlo. Como... Exacto, o sea, en el fondo igual como que equiparamos el acceso, que es algo que también es muy importante en salud, el acceso de la persona a la prestación, en este caso la entrega de un medicamento, pues no lo equiparamos con alguien que vive al lado del consultorio, ¿vale? Yo trabajé como les decía, yo trabajé en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, en la Subdirección de Atención Primaria, y ahí el Servicio de Salud como que ve, el lado de atención primaria ve como el control y también las prestaciones de varias comunas, ¿ya? Dentro de las comunas que teníamos a cargo ahí en ese trabajo, teníamos comunas como, por ejemplo, María Pinto, Melipilla, comunas que tienen un alto componente de ruralidad. Y me acuerdo de haber visto a los colegas de los consultorios en un portón, con barro, con botas, con lluvia, o sea, de todo. Y claro, como dice Natacha, es algo súper rico. En el fondo es bonito ver que la profesión llega a ese punto también. Bueno, ahí surgió una duda en el chat también. Dice, ¿qué posibilidad existe de hacer prácticas en APS? Ya, nosotros, bueno, no sé, a lo mejor estoy un poquito desactualizado de lo que es la malla, pero por lo menos cuando yo estudié en la Gato, que no fue hace mucho tampoco, existían dos prácticas. Me acuerdo que existía la práctica 1, que tenía que ser obligatoriamente en farmacia, y existía la práctica 2, que uno a veces la empalmaba con lo que es la práctica prolongada, ¿no es cierto? Toma el mes de práctica 2, lo pasa con los 6 meses, sí, los 4, 5, 6 meses que dure la práctica prolongada, y en el fondo como que pasa adelante, ¿no es cierto? Si es como por prácticas
por prácticas de esta práctica 2, se puede. Se puede, pero que fue lo que hice yo, que empalmé las dos, y en un mes lo que se hace, que dura más o menos la práctica 2, lo volví mucho más extenso con los 6 meses de la práctica prolongada, y por lo menos para mí fue una experiencia súper, fue un curso mucho más directo, y en el fondo que impactó más en mí. Yo creo que estando un mes haciendo una práctica 2, no hubiera podido vivir todo lo que viví con la práctica prolongada. Así que sí se puede hacer prácticas en atención primaria. Todo depende también de que la universidad tenga convenio con el establecimiento donde va a realizarse la práctica, ¿ya? El establecimiento, en este caso, donde va a realizarse la práctica, con quien tiene que tener convenio en la universidad, es el municipio, ¿ya? Y actualmente la Católica, por lo menos, yo sé que tiene el convenio con varios municipios, dentro de los cuales Puente Alto. O sea, actualmente nosotros tenemos una tesista, que no sé si la conocerán, que realizó su proceso de tesis en el mismo consultorio Alejandro del Río, y actualmente está terminando de escribir. Así que sí, se puede. Yo he conocido a muchas personas que entraron como estudiantes y finalmente se encantaron, que fue más o menos lo que me pasó a mí, y se quedaron trabajando ahí por los años de los años. Ya, súper. No sé si alguien más quiere hacer alguna duda, si no, para ir terminando. Creo que no. Vamos a sacar una fotito como último, si es que alguien quiere prender la cámara para dejar están dejando en el chat. No hay problema, sí. Siempre es rico hablar de la profesión, y en el fondo yo no siento que hable de cosas totalmente ajenas. Yo hablo de cosas que me suceden en el día a día, de cosas que viví esta semana, y como les digo, por lo menos yo estoy muy contento con mi pega. O sea, creo que es súper rico, porque el mundo laboral igual de repente es duro, pero es súper rico como sentir que a uno le da gusto estar en el trabajo, porque finalmente si uno se pone a sacar cuentas, estás 8 horas, 9 horas de tu día en tu trabajo, que son prácticamente el grueso de tu día. Entonces, que esas 8 o 9 horas que pasas de un día sean en un lugar que te guste, en un lugar agradable, yo creo que eso es impagable. Sacar la foto, así que 1, 2. Ya, súper. Así que eso, Matías, de verdad, muchas gracias por la disposición de estar aquí, de habernos dado esta charla que fue demasiado buena. Así que ahí en el chat también dejaron mucho agradecimiento y todo, así que de verdad muchas gracias por tu disposición, por estar aquí. No hay problema, gracias por las preguntas, y espero haber contagiado un poquito del espíritu del farmacéutico en la atención primaria. Y a todos les dejo igual invitados para que nos sigan en redes sociales, en Farmacéuticos, en capítulos, ahí subimos videos también cortitos, está el video de Matías también, y para que se informen para las próximas charlas, que la próxima viene la directora del CEFAM a hablarnos, y próximamente viene también la tesista que nombró Matías, también a hablar un poco de su rol como tesis en ATS, así que... Ya, entonces sí, vayan a la charla de mi jefa. Sí. Así que muchas gracias, que estén todos súper bien. Adiós.